Bienvenidos a Humor de Comediantes, un nuevo episodio de este podcast donde cada semana tenemos una charla con un comediante o laburante del humor sobre justamente la comedia. Y hoy tengo otra invitada especial. Ella nació en Canelones, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella participó en el primer concurso de stand-up que se hizo en nuestro país en el año 2009, que organizó Una Cerveza y el Club de Comedia, y quedó entre las 4 finalistas y giraron por todo el país al final. Ella escribió un libro con Smoris, ella trabajó en radio, primero en Urbana, después con Figares. Ella también trabajó en televisión como guionista y productora. Ella estudió teatro y filmó un corto. Hizo muchísimos unipersonales, es comunicadora, actriz y comediante, y ella es docente de canto también y toca varios instrumentos. Ella es Laura Falero, bienvenida. Hola Fede, ¿cómo estás, querido? Bien, qué completísima que soy. Cada vez que me hacen estas cosas digo, che, cómo uno ha estudiado también. Sí, ¿cómo ha estallado el vivo? ¡Oh! ¡Buah! Mirá, yo te cuento una cosa. Yo estoy mirá, me dio calor. Yo estoy tratando de hacer vivos hace ya un tiempo, desde que vine, en el 2017 fui a Chile a actuar, y en Chile estaban mucho más conectados con la tecnología que nosotros en ese momento. Entonces los vivos, tanto de YouTube, de Instagram, como de Facebook, estaban mucho más instalados, y de hecho los propios comediantes tenían, muchos de ellos tipo programas, ¿no? Todos los martes a las 3 de la tarde, un vivo por Facebook. Estaba más instalado. Y cuando me vine para acá, traté de hacerlo por Instagram. Y claro, la gente no tiene la costumbre, ¿no? De a tal hora, ¿no? Por Claro, la rutina. sí. Porque... Como antes teníamos en la televisión. Claro, ahí va. Entonces era como que traté de hacer varios cada tanto y ver de qué manera podía ir como robando un poco de piques de colegas y amigas de allá. Y la verdad que la gente no se quedaba, no entendía, no... Y ahora todo el mundo, ¿no? El primer día de la cuarentena lo primero que hice fue un vivo, dije, es un vivo, y después fue... Bueno, Ya, después, sí. la nueva televisión. Exacto, sí. Y bueno, sí, es una especie de alivio, ¿no? De sacarse cosas de encima, de estar en contacto con gente. Y sí, de estar en contacto con gente, es súper democrático, porque todos tenemos y todos accedemos, por más que tengas una tecnología. Lo único que un poco a veces es difícil por internet y qué sé yo, pero en realidad es como esta democratización. Algunas personas no están de acuerdo, otras sí, a otras les aburre, a otras qué sé yo, pero todos nos hemos colgado mirando un vivo de Instagram, todos hemos tenido momentos que nos han salvado la vida viendo gente conversar en Instagram en esta cuarentena. Claro, claro. Y aparte, yo he visto también, sí, mucha gente que se queja. Pero y si te quejas y si no te gusta, no lo ves y ya está. No lo ves, claro, no lo veas y ponete a leer un libro o lo que sea, o qué sé yo, no sé. Es como que también me pasó como que yo que soy bastante negadora de todo y que siempre cuando sale algo digo, no, me puse un poco en ese lugar al principio. Dije, yo lo hice antes y nadie en esta cosa mediocre también. Después me salí de ese lugar enseguida y dije, no, para, vamos a construir y ayudar a la comunidad a prosperar la especie, porque yo creo que tenemos una oportunidad más de prosperar, vamos a tratar de hacer las cosas bien, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, vamos a entretener a la gente desde esta, a ver cómo es esto, bueno, cómo es que hay que hacer, bueno, y así vamos. Claro. Sí, Laura, para empezar un poquito en tema, yo quería, o sea, yo tengo como un esqueleto que más o menos le hago a todos para ir. Sí. Charla de señoras, mate y té, ¿verdad? ¿Dónde quedó nuestra noche, Federico? Es verdad. Yo estoy con mate y es la única vez en la semana que tomo mate cuando hago el podcast. Ahí va, yo estoy tomando tecito y tomo tecitos cuando hago charlitas con gente. O sea, y yo uno quiero recuerda... mi pizza y mi porro, no quiero más esta torta. Bueno. Uno recuerda aquellos años 2010 cuando hacíamos boliches. Aquellos años, allá como hace 10, qué tremendo, 10 años, bueno. No que te corté, pero fue como muy fuerte vernos así. No, está perfecto. Aparte, ¿sabés qué? El primer episodio de este podcast, que fue con Gonzalo Camonota, sí. Me criticó que yo tomara mate porque él estaba tomando cerveza y decía que estábamos en códigos diferentes. Ay, bueno, y sí, seguramente, pero estamos todos encerrados y ese es el único código que compartimos. Claro, así que lo que tenemos no influye en nuestro estado. Hay un estado único, un estado
de drogadicción del encierro, que eso ya nos une. Claro, eso, estamos narcotizados por el encierro. Estamos narcotizadísimos, ya está, No, te decía que quería, con vos en realidad quería empezar por otro lado. Quería empezar porque en estos últimos tiempos, hablábamos del 2010 cuando nos conocimos, en realidad yo te conocí un poquito antes, y hicimos algunas cosas juntos. En realidad vos arrancaste en el 2009 a ser comediante, a hacer stand-up, y no paraste nunca. Entonces quería arrancar por esa, más allá, después de meternos un poquito más en el hacer reír y en los gustos tuyos, en la parte exclusivamente del stand-up. ¿Cómo te llega? ¿Cómo te gusta tanto ese género? En realidad a mí me gusta y me gustaba y me gusta escribir. Entonces yo lo que estaba buscando era como desarrollar un poco más la escritura, el ejercicio de la escritura a través del humor, porque, bueno, había hecho muchísimos, estudiando comunicación, me había dado cuenta que me gustaba mucho la narrativa y la redacción, y me fui perfilando para ese lado, y estudié mucha narrativa, mucho guión, y mi profesora siempre me decía, bueno, acá tenés como una beta para el humor, y se reían, qué sé yo. Entonces, como en realidad llego al stand-up más que nada para entrenar el ejercicio de aprender a hacer chistes, que después me di cuenta que no era buena haciéndolo así, tipo, que no era tan fácil como yo creía, más allá de que había como así como una recetita, que era como, había algo más, ¿no? Y eso me fui dando cuenta cuando empiezo a ejercitar el oficio del comediante, justamente de casualidad, justamente porque llego para aprender a escribir y me doy cuenta que era algo más que escribir chistes. Y bueno, y solamente creyendo que me iba a quedar en la escritura y que nunca iba a trascender como comediante de stand-up, me encuentro que era muy efectiva por mis actings y por mi manera de decirlo, la cuestión más oral. Y me sorprendió, y la primera vez dije, opa, mirá acá, sabiendo, ¿no? Y ejerciendo un poco la comicidad y el humor de tu grupo de amigos, de amigas, y qué sé yo, de toda la vida, en tu familia, el código de tu familia, todo. Una cosa es en el entorno de lo íntimo, y que igual una también como que ejerce esa comediante, o hay una idea de que estás como en ese rol muchas veces, en los grupos de amigas y amigues. Pero bueno, lo que me pasó fue que me subí la primera vez así para con mis compañeros y qué sé yo, y empecé a encontrar algo, y la primera vez encontré algo como muy lindo y que a mí me gustó mucho a mí, y dije, bueno, ¿y esto qué es? A ver, y otra vez, y a ver, ay, pero qué lindo, qué bien que me siento, porque es eso, ¿no? Qué bien que me hace sentir, claro. Y mirá qué bien que se ríe, y después al año me di cuenta que ya estaba en una vorágine que ya no podía parar. Y ahí fue cuando bajé la vista, porque estuve como un año haciendo chistes mirando para arriba, ¿no? Sí. En el terreno de lo intelectual. Y cuando bajé así y miré a la gente, dije, no, pero esto está mucho más fuerte de lo que yo creía. Y, a ver, y me empecé a animar y me quedé ahí, y ahí estoy. Estoy como en esos hilos que tejes y entendiendo que es un código, ¿no? que se retroalimenta, y bueno, y además te da como mucha energía y, no sé, mucha vitalidad. Y ahí me quedé, creo que es más de vicio. ¿Sabes qué? Me quedé de viciosa. Sí, pero... Me quedé de viciosa porque los comediantes somos unos viciosos. Pero aparte, en tu caso, que bueno, ya lo dijimos, vos sos músico, tocabas varios instrumentos, también estudiaste actuación. Como que el stand-up, más allá que es bastardeado por algunos lados, combina como varias cosas también, ¿no? O en realidad es libre como para meter lo que quieras. Claro, es que al principio también yo tampoco entendía mucho de qué iba o cómo yo podía utilizar todo el material que tenía y qué sé yo. Después me di cuenta que fue como una especie me parece que de prueba que me puse para poder desarrollarme artísticamente en los otros lugares que yo estaba como muy trabada, ¿no? Incluso musicalmente y actoralmente, pero sobre todo musicalmente. Dije, creo que mi ser comediante fue una excusa que yo me puse como una mentirita ahí para poder ir adquiriendo seguridad para ir soltándome en las otras disciplinas que más me interesan desarrollar ahora, te diría, ¿no? Como más profesionalmente.
Entonces ahí, como en ese camino, fui descubriendo que yo no podía ser solo una comediante que estaba con un micrófono porque tenía todo otro mundo que me interesaba investigar. Por eso es que me pasa que me gustan muchos comediantes y qué sé yo, pero no siento que quiera ser como tal o seguir el camino de tal, porque me pasa que siento que tengo como muchas formas dentro mío, que quizás todavía hasta no conozco, que me interesa habitar esas formas y crear nuevas maneras. Entonces, es cuando entendí eso, me quedé tranquila de que mi camino y me iba a dar como muchas satisfacciones, y que entendí que era como muy lúdico eso, ¿no? Que tenía que ser lúdico, me tenía que divertir a mí. Y bueno, y ahí como que solté un poco y entré a meter todo, ¿no? Y ahí empecé como a estudiar muchas más cosas y nada, desbloqueos que tiene uno. Claro, sí. A mí a mí siempre me llamó la atención, siempre me gustó más al que abre un poco el camino. Bueno, a mí en realidad, porque yo hablamos un poquito con Seba Almada el miércoles pasado de que a mí lo primero que me llegó de humor y lo mantuve toda la vida es de Luthier. Entonces, la mezcla de la música con el humor para mí es... Sí, creo que Chappelle dijo, hace poco lo escuché, que estuve viendo unos stand-up de él diciendo que como que los comediantes, algo así, deberíamos de ser como todos músicos. Pero hay una conexión ahí que yo todavía bien no sé bien cuál es, pero creo que tiene que ver con la musicalidad del ritmo, la cuestión melódica, está muy relacionada con el humor, la comedia, los chistes, sobre todo con el género stand-up, la improvisación. Incluso hasta te diría que el stand-up es como medio que el jazz o el rap, ¿no? Bueno, sí, el rap y el stand-up están como bastante juntos de alguna manera con Sí, algunos y personajes, el ¿no? jazz también, porque antes los clubes Sí. de jazz siempre había como un presentador que entre banda y banda te hacía un chistecín, o sea, como que El ahí MC va, del rap. como, el MC, claro, entonces como que había como ahí hay una conexión, también desde una disidencia, ¿no? El jazz y el rap son manifestaciones musicales y artísticas disidentes, y el stand-up creo que también. De hecho, creo que cuando pasás a ser como muy multimillonario, como le pasó tipo a Gervais o a DeGeneres, dejas de ser medio que, no sé, es como que de qué vas a hablar mucho. Sí. No sé, me da como un poco de intriga eso. Es verdad, sí, a mí me pasó con el último espectáculo de Gervais, que a mí me encantaba, y el último fue como, estás hablando de aviones Y él militares. lo dice, hasta él Sí, mismo lo dice, ¿no? sí, O sea, sí. soy millonario, no sé de qué quieren que hable, tengo mucho Capaz dinero. que a Seinfeld no le pasa nada, porque siempre habló de lo mismo, ¿no? Claro, porque siempre fue medio que lo mismo, como de hablar, viste cuando vas al no sé qué. Sí, la taza y... Claro, por eso, es como... No, y aparte también creo que el humor latinoamericano y de habla hispana tiene otra identidad y otra manera de manifestarse, y hay que atender a eso, ¿no? Más allá de que podés copiar ciertas formas o investigar a los lenguajes, me parece fundamental, importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo, poder desarrollar el humor de habla hispana, en español y sobre todo latinoamericano, que no es lo mismo que el español de España, y poder ir transitando y descubriendo un poco, yo qué sé, de qué nos reímos. En el Río de la Plata existe como ese mito, ¿no? Del humor rioplatense, ¿no? Sí. Como que está un poco instalado, el humor rioplatense. Porque es todo rioplatense, me parece. Sí, ahí va. Claro, es como, ahí va, como ese tipo de cosas, yo qué sé, me parece como que atender a eso, ¿no? Tomando, por supuesto, no sé, o a mí me interesa un poco como investigar un poco en lo que yo soy, en donde yo me crié y cómo me crié, entonces por eso tengo este humor y habito esta comedia, más allá de que me encante tal o cual comediante yanqui o inglés o europeo, no sé qué. Bueno, acá yo soy comediante en este lugar y me pasan estas cosas y tengo estos códigos. Y militar eso me parece importante en este momento. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Aparte se están haciendo muchas cosas y en estos últimos años se ha desarrollado bastante también. Claro. Sí, y las redes sociales y la apertura de que estar todos conectados y conectadas permite que podamos descubrir
la infinidad de lenguajes y formas de hacer humor que hay. De hecho, creo que esta media que crisis del sentido del humor que a mí me encanta que esté pasando, tiene que ver con, obviamente, la deconstrucción de toda la sociedad de un montón de aspectos. Esta mega crisis que terminó como consecuencia en una peste, también va a hacer, por supuesto, que el sentido del humor sea interpelado por ese cambio de paradigma del sentido común, básicamente. Y me apasiona, ¿no? Estar como ser testigo de ese cambio, me encanta, me encanta. Nos va a doler muchísimo, porque van a haber un montón de chistes que ya no vamos a poder hacer más, y nos va a doler y nos vamos a enojar, pero me parece que es parte de la evolución y me encanta también como ser comediante en este momento, porque es un desafío, ¿no? Es tipo, bueno, probarnos, decir, a ver, este chiste si no, sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Y yo aparte, así que voy a tener que seguir haciendo. y también pasa un poco con eso de la vieja frase, ¿no? Después voy a retomar con algunas cosas dichas sobre el humor, pero ya que salió este tema, la clásica que el humor es drama más tiempo, en estos momentos estamos viendo que todo el mundo vive drama. En este momento, ¿sabés lo que es? El humor es supervivencia. Esa frase, mira, vamos a trascender, como vamos a trascender a Woody Allen. Gracias, Woody, por todo lo que nos diste, pero te voy a dar esta patada en el corto por machirulo. Y vamos a pasar a la siguiente frase: el humor es supervivencia. Punto. El humor no es tragedia más tiempo, el humor es supervivencia. Ahora, o sea, nos reunimos para sobrevivir la tediosa existencia humana. Entonces, no podemos dejar pasar tiempo. Tenemos que reírnos. La ola de memes es imponente y es maravillosa, y creo que a muchos de nosotros nos está salvando este encierro. Los memes que se ven por ahí, las ocurrencias al instante, con lo que nos pasa al instante. Por lo tanto, el humor es supervivencia. La comedia es supervivencia. Woody, chao, qué bueno haber trascendido a Woody, me encanta, basta de Woody. Estoy totalmente de acuerdo con vos, y de hecho yo estoy generando mucho más cosas ahora que en otro momento. Vos también estás, porque igual están las dos clases, ¿no? Hay gente que le pegó para el otro lado, para no hacer nada y quedarse tirado. ¿Vos cómo te pegó? Y mira, a mí lo que pasa que esto que está pasando ahora es como es como si fuera no sé, para un artista que vive, en mi caso yo vivo al 100% de cuestiones artísticas, ¿no? Desde el stand-up, desde la música, desde el teatro. O sea, vivo y mis cuestiones económicas, ¿cómo es? No me sale, mis ingresos Sí, claro. son todos por la cultura. Entonces yo estoy como parada, es como que si estuviera viviendo un eterno enero, ¿no? Es tipo un eterno enero que no termina más. Pero yo tengo como en mi rutina personal, tengo ya incorporada una digamos, como rutina justamente, en donde tengo como muy activo mi proceso creativo, ¿no? Tengo toda mi casa llena de libretas y hojas y hago mapas mentales y tengo acá atrás todos los instrumentos puestos con no sé qué, ¿entendés? Tipo, yo estoy, en donde habito, estoy Claro. como Estudio. habitando mi proceso creativo constantemente, porque yo, si no produzco, básicamente no vivo. Entonces, me exploto a mí misma, básicamente, ¿no? Exploto mi cuerpo. Claro. Entonces, más allá de que si te activa o no este encierro, lo vivo como si estuviera saliendo, básicamente, ¿no? Al mismo ritmo. Hay días que estoy mucho más creativa, otros días que no. Hay días que estoy mucho más conectada con la música, eso sí, porque tengo más tiempo para estudiar el piano, por ejemplo. Estoy estudiando mucho el piano y otro montón de cuestiones relacionadas con la música. Entonces estoy teniendo más tiempo. Pero digamos que mi proceso creativo ya hace ya unos años que ya entendí que tiene que ser ejercitado constantemente. Pero esa rutina, porque a mí me pasa, esa rutina implica obligarte a tener un rato todos los días que tenés que generar algo. O por lo menos sentarte a intentarlo. Me parece que no lo hago a conciencia, pero sí lo hago ya como algo incorporado. O sea, dentro de mi rutina diaria,
Está constantemente, estoy rodeada constantemente de papelitos y de un Word que está abierto y en la compu partituras y música y leo, entonces en determinado momento me siento, estoy 2 horas en el piano, vengo y estoy un ratazo metiéndole a un textito, ay, se me ocurre una lista de chistes chotos, ay, una rutina para, ¿no? Más allá de que a mí me funciona mucho tener proyectos, hija del rigor, proyectos, y claro, tipo, el martes tengo una charla con Fede y tengo que preparar algo, perfecto. ¿No? Me boludeo, el lunes se me ocurre algo, el martes de tarde tengo algo buenísimo, para mí al menos. Funciona medio que así, entonces también he tenido que inventar esas pequeñas metas en este encierro, claro, para poder sacar material. Y bueno, y sí, así voy, a veces tengo más, otras veces menos, pero sí, trato de que sea algo que forme parte de mi rutina. Sí. Te diría que últimamente la mayor parte del día estoy así. Bueno, vas a sacar 3 unipersonales. Me parece que sí. Bueno, ya tengo un unipersonal entero, todo entero de chistes malos. Chistes que nunca haría. O sea, los chistes que yo nunca haría, que son juegos de palabras, juegos con frases. ¿Pero generado ahora? Los tengo, que los escribí en la cuarentena. Por eso, está. Y tengo, no sé, 5 o 6 hojas de chistes tipo one-liner en una línea, malos. y aparte me di cuenta de que soy buena. Haciéndolo malo. Porque yo siempre fui, no, ese tipo de humor, yo intelectual, yo humor para pensar. Y ahora digo, che, qué buena que soy para el chiste boludo, taca. Y bueno, y está, cada uno en su descubrimiento. ¿Y es un espectáculo distinto para vos? Es distinto. O sea, yo ya sé que cuando salga voy a tener un nuevo unipersonal, es 1 hora de chistes malos, que es lo que necesitamos para cuando salgamos, vamos a necesitar reírnos sin pensar mucho. Entonces ¿Y si vos lo avisás? Yo digo que si vos lo avisás, hasta el que no le guste ese tipo de humor, va predispuesto a reírse y va a explotar. Sí, de hecho yo me acuerdo, Guillermo Celsi, una vez que vino al Movie Center, hacía bueno, él es mucho de ese tipo de chistes, ¿no? Pero en ese show que lo vi hizo creo que 1 hora y cuarto de chistes, de que soy un entretenedor entre 2 tenedores, me pegué un palo y se levantaba y tenía un palo pegado. Todo el tiempo así, 1 hora de eso, que al principio decís, qué idiota, y empezás a reírte sin parar, hasta que, bueno, él terminaba creo con una rutina con una anécdota, era como el final, y realmente impresionante. Y yo me acuerdo que me fui como una sensación de que había hecho gimnasia, como que me había movido mucho, ¿entendés? Claro. Y me parece que eso es lo que necesitamos cuando salgamos, eso. Sí. Así que ya tengo el espectáculo. Excelente, avisá. Si necesitas acomodar, estoy en el seguro de paro, ya estamos. Bueno, sí, por supuesto. Todo, cuando salgamos todos vamos a estar en los proyectos de todos, porque si no lo hacemos somos una mierda como comediantes. Sí, Laura, te llevo para atrás, vamos para atrás y para adelante en toda la charla. Dale. La idea es esa, es charlar. Una cortita nomás que me quedó ahí en el medio es que vos en realidad lo pasaste por arriba, dijiste que sí, pero querías ahondar un poquito. Es que vos ya consumías igual stand-up antes de meterte en el curso y eso, aunque sea por casualidad. Pensé que consumía otra cosa. No, perdón, no puedo parar. No consumía, en realidad me había llegado como de que no le das bola, como que lo mirás y decís, no, a mí el humor que habitaba y que siempre habité es como un humor medio promiscuo y que me parece que como intuitivamente desde muy adolescente tenía como una cosa de decir como medio que malas palabras y como, por ejemplo, adelante de mi abuela, con él me gustaba mucho decir malas palabras para que ella se enojara y que eso generara como algo, y me parece que tenía que ver con una cuestión, como una actitud media contestataria de que mi rol era como, la señorita que... Entonces yo, viste, era como que creo que era como esa cuestión media de rebeldía que no lo hacía a conciencia. Y después,
claro, el humor que a mí me representaba era un humor muy promiscuo, era el humor como de Almodóvar de la película Kika, ponele, ¿no? De la primera época de Almodóvar. Una cosa un humor masturbatorio, te diría. Ese era el humor que a mí me gustaba, como un poco perverso, erótico, pero ¿entendés? Como una cosa así, siempre me gustó ese humor. Entonces siempre me gustó todo lo relacionado con eso, no sé, tipo el humor más tipo Fernando Peña, el humor más, no sé, siempre desde esos lugares así, ¿no? Como personajes fuertes también, de que no solo te hacían reír, sino poner incómodo. Totalmente, o sea, eso era lo que más me gustaba y es lo que más me gusta incluso de la comedia, como esa cosa de hacerte poner incómodo, todo bien con que todo el mundo se identifique. Por eso rebanco a Santi Reyes, que mucha gente dice, ay, no entiende Santiago. Bueno, Santiago es lo más, es el número uno. Porque para quien no sabe, Santiago Reyes es un gran comediante uruguayo, vayan a googlearlo, muy bueno. De hecho fue el ganador fue el ganador del concurso de Patricia, que es tipo el maestro número uno en poner incómoda a la gente con sus grandes premisas. Pero sobre todo manejando el absurdo, ¿no? Y sobre todo manejando el absurdo, que es muy difícil, por eso digo que es mi preferido, siempre va a ser mi preferido. Y nada, entonces como que me gusta mucho ese lugar, y siempre me identifiqué con ese tipo de humor, y como comediantes de stand-up, así como con ese código, como que mucho no me había llegado, ¿no? O sea, me había llegado Seinfeld, me había llegado como lo más comercial dentro del stand-up y nunca había ahondado mucho. Empecé como a meterme más en el género en sí cuando empecé a hacer stand-up, sí. No, Gervais va también un poco por ese lado, ¿no? Por lo menos antes. ¿Quién? Gervais. Claro, Gervais. Después empecé como a encontrar, igual de todas maneras me parece que el humor anglosajón tiene muy poco de esta promiscuidad que a mí me gusta, que es la promiscuidad de habla hispana. Claro. La habla hispana tiene una calentura en la sangre, que me van a disculpar, lo digo con pila de amor, que sí es diferente, que no lo tienen otras culturas, creo yo. Entonces me identifico mucho más con el humor en español y sobre todo, no sé, con el universo latinoamericano que cada vez voy encontrando, cada vez más, qué sé yo, y me gusta. ¿Y de niña, te acordás qué fue lo primero o las primeras cosas que te hacían reír? Las primeras cosas que me hacían reír de niña, bueno, mi padre me hacía mucho reír porque hacía muchos chistes. Mi padre era el típico que vos entrabas a casa y él estaba vestido de algo, o estaba tirado en el piso con algo, ¿entendés? Siempre hacía chistes, mi abuelo también, o sea, venía de familia eso, ¿no? O hacer chistes para hacerle un chiste a mi madre, ¿no? Como eso, o a mi abuela, ¿no? Esas eran las primeras cosas que me hicieron reír. A mí fueron la cuestión familiar íntima del hogar. De hecho, por ejemplo, el chiste ahora cuando falleció Mustok, tipo Flor de Reloj, el remate ese era parte de mi familia. Claro. O sea, era parte de los chistes, de los remates, de cualquier cosa en mi casa, ¿no? Por eso es que como que sentí, viste, que capaz que, bueno, creo que a una generación nos pasó que cuando falleció Mustok fue como que también un poco nos reconectó a todos como en ese humor más como del hogar, sí, ¿no? Que es como una cosa muy, muy viajada, ¿no? De como, bueno, este es el humor, o el tipo de, a ver, este es el consenso de valores morales que manejamos en el humor, que después cada uno lo llevó a su mundo, ¿no? Creo que conecta como con eso. Como la base, sí, claro. Ahí va. Y bueno, sí, era eso, era como la cuestión más de mi casa, eran las cosas que al principio me hicieron reír. Y después, cuando tenía 8 o 9 años, mi viejo me trajo una tira de Mafalda, que era de él. Y las primeras veces que yo conecté con la risa fue a través de la lectura de Mafalda, que no entendía ni la mitad de las cosas, y que las fui leyendo y releyendo hasta 20 años seguidas, ¿no? Y fui entendiendo cada vez más y me fui educando y fui aprendiendo a través de Mafalda, que fue lo que a mí me enseñó todo sobre el mundo, básicamente. Y me iba riendo y me acuerdo clarito de esos momentos en donde releía las viñetas y entendía lo que no había entendido antes. El momento en el que entendía los chistes, decía, ay,
mirá lo que quería decir, y yo años mirando y sin entender, ¿no? Y también haciendo el ejercicio de entender a través de esa lectura, porque cuando te gusta algo tanto querés entenderlo. Entonces, bueno, apurás los procesos para entender. Claro, claro, como te pasa con una película, cuando ves algo y terminás de ver la película y empezás a leer cosas sobre eso. A leer, claro. Entonces, eso fue creo que las primeras veces que me reí fueron sobre todo con las lecturas de Mafalda y por ahí, y después con las revistas MAD que habían en mi casa, que también de chiquita las tenía en casa, unas revistas MAD en español que mis padres habían comprado en Mar del Plata, cuando en Argentina, en la época, en los años 80, se traducían al español las MAD, y entonces, mi padre cuando era fanático del número en inglés, y bueno, al encontrarlas en español se las trajo todas las que le pidió, que Oscar, dámelas todas las que tengas. Y bueno, y ahí había, en las MAD había como una cosa más promíscua, algunas historias, ¿no? Cuando hacían como las parodias de las películas. Y ahí empezaba a encontrar yo como algo que me identificaba más, esa comicidad más promiscua que a mí me identificaba. Pero fue todo, mirá, esto nunca lo había pensado, pero fue todo por las historietas y el mundo gráfico, mi llegada al humor. Me encanta esto, ¿sabes por qué? En los tres episodios que vamos, en alguna de la las gente se ha dado cuenta se dan cuenta de cosas. Está de más. Eso habla muy bien de vos, eso habla muy bien de vos, sos muy bueno entrevistando, gracias. Ahora No, sí, nunca lo había pensado. Y ahora siguiendo un poquito también, no tanto de niña, pero capaz que de adolescente, ¿te acordás un momento, porque vos ya dijiste de darte cuenta cuando se reían de vos cuando ya estabas haciendo el curso y eso, pero antes de eso, ¿tenés algunos momentos que decís, que te acordás que hiciste reír por primera vez o por las primeras veces? Tengo fijado en mi memoria, y me lo voy a tatuar, la primera vez que hice reír, o sea, que la gente se rió con un chiste mío arriba de un escenario. Lo tengo fijado, porque yo hacía teatro desde muy chica, ¿no? Entonces, tipo, mi mamá trabajaba al lado de mi casa en la ciudad de Canelones, en la Escuela de Artes y Oficios. Era una escuela que tenía un montón de oficios, ella era docente de italiano, y quedaba al lado de mi casa, y en vez de tener a alguien que me cuidara, me llevaban todo el día a hacer todo tipo de actividades, cerámica, pintura en tela, coro, canto, teatro, piano, no lo sé, pero bueno, y bueno, ahí empecé mis primeros talleres de teatro, y por esas razones de la vida, la primera obra que hice fue un monólogo que yo entraba entre la gente, y tenía que hablarle a la gente, yo tenía 10 años, creo. Esa fue mi primera obra, esto es anecdótico. A la siguiente obra, que fue una parodia de La Cenicienta a modo comedia para niños, yo hacía de una de las hermanastras. Entonces mi madre, estábamos en la escena, hace esto, y cuando hace esto yo estaba de un lado y me pega acá, me hace así acá con la mano. Entonces yo, 11 años, teatro lleno, le digo, la teta madre. Entonces ahí la gente hizo, imagínate, ¿no? Años 80, una niña de 11 años diciendo teta, era como, ¿qué vea? Y aquello fue una cosa, la gente se rió muchísimo. Y era improvisación. ¿Cómo? Era improvisado. Improvisadísimo, eso fue lo más lindo, que fue algo improvisado, que denotaba la libertad que a mí me estaba dando también el hecho en sí artístico, ¿no? Me sentía muy libre, qué sé yo, como para la teta madre, largar como un chiste y la gente reír, y yo decir, che, pero ¿y esto? Y me acuerdo de la emoción. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste? La emoción física que eso me produjo, la satisfacción que me produjo, la seguridad que me produjo. Y ahí fue cuando empecé como a descubrir que tenía como cierta facilidad, si yo quería, o a intuir, ¿no? Claro. Para algo de eso, que no sabía bien lo que era, pero que para algo de eso andaba bien. Y bueno, y a partir de ahí se ve que eso quedó en mi cabeza, y después, bueno, por cuestiones circunstanciales, ¿viste? Y porque también vivir en Canelones y un montón de cosas, no es como ahora, era otra época, como que quedó medio estancado hasta que después lo retomé muchos años después con el stand-up, pero sí, fue una situación que me la acuerdo y que
y que nunca me la había puesto a pensar, y un día alguien me hizo esta pregunta, así como te acaba de pasar a vos lo de las viñetas. Sí. Me hicieron una pregunta y dije, fue esta vez, enseguida mi cerebro me llevó hasta ahí. Claro, y sí, fue muy linda sensación. Y fue además, como te digo, desde esta promiscuidad o desde esta cosa de no se debe, ¿no? Porque no fue un chiste cualquiera, dije teta, ¿no? Claro, ¿viste? Entonces, no sé, me gustaba como jugar con eso, con lo que no se, lo que no está bien visto, o, ¿no? Por ahí. Y bueno, y ahí quedó, y se ve que eso quedó en mi cerebro, y después, muchos años después, retomé la droga de la risa. Y volviste a sentir ese mismo sentimiento cuando empezaste. Sí, volví a sentirlo, sí. Mucho más explícito, porque esto que había sucedido no había sido intencional. Pero igual al principio, cuando empecé a hacer stand-up, sobre todo lo que me pasaba era que yo sentía una satisfacción muy grande por lo que implicaba para mí como desbloqueo personal haberme animado a subir arriba de un escenario, porque yo venía siendo muy tímida, muy postergada artísticamente, ¿no? Por todo, por la coyuntura, por lo que se estaba viviendo. No sé, era un momento, no era como ahora que cualquier persona se siente la libertad de que puede hacer cualquier cosa. Sí. Quieras o no, hace 20 años atrás había todavía cierta normatividad que había que seguir, y era difícil que te animaras. Yo estudié comunicación, me desarrollé como comunicadora, ¿no? Era como, viste, y más si venías del interior, con ciertos mandatos. Mi generación es como muy bisagra en eso, ¿no? O sea, y las generaciones posteriores se fueron animando más a hacer un montón de cosas. La mía como que estaba ahí como, o está todavía ahí amoldándose, ¿no? Claro. 38 años tengo, para quien pregunte. Con los ojos tipo, estoy seca por dentro. Me drené. Así que, pero bueno. Sí, por ahí. Volviendo un poquito a los procesos que le hemos hablado un poquito antes también, pero particularmente desde la creación de, ya sea un monólogo, cuando guionabas para tele, o para radio, o para hacer un personaje, lo que sea. ¿De dónde partiste? ¿Tenés como algo planteado o puede surgir de cualquier lado? Bueno, para todas las cosas es diferente, ¿no? Por ejemplo, para crear, por ejemplo, chistes o rutinas, tengo realmente ya armada en mi cabeza una manera. En realidad lo que hice fue reconocer cuáles eran mis procesos, y entonces ahí trabajar en función a eso, ¿no? Yo sé que tengo un tiempo en el que estoy pensando en algo, y un día, boom, baja todo, y además empecé a entrenar cómo hacer para acelerar ese proceso, ¿no? Tipo, onda Robbie Williams, viste que el tipo lo que hacía era pensar rápido, ¿no? Era un genio de la improvisación porque pensaba rápido. Sí. Entonces la gente dice, wow, qué capo. Bueno, ¿cómo hacía? Bueno, pensaba más rápido que usted, amiga. Entonces, básicamente hay que entrenar la rapidez del pensamiento. Entonces empecé a hacerlo como más como a conciencia, y empecé ya te digo, a descubrirme, y a ver cómo podía ir como sacando material y produciendo cosas, siendo consciente de eso. Después, a la hora de crear un personaje, por ejemplo, el año pasado que hice una obra de teatro, lo que hago es partir siempre de mi material personal emocional, cómo conecto. Construir un personaje cómico para teatro es muy diferente al stand-up, porque vos no tenés, o sea, la comedia en la teatralidad, el comediante, o sea, el actor o la actriz, no te parás a hacer un chiste y haces, ¿se entendió? No, tienes que ser profundamente dramático y entrar en las circunstancias dadas de lo que está sucediendo para que realmente el otro reciba el humor con la mayor verdad posible. Entonces, son dos procesos completamente diferentes. Entonces, para la construcción de un personaje de comedia, que en realidad es un personaje dramático, creo yo, trabajo muchísimo con mi materialidad, en función al texto, hacia dónde me lleva ese personaje. Voy buscando referencias de todo tipo de cosas, desde imágenes, canciones, texturas, todo se convierte...
una parte, o sea, empiezo como a investigar una nueva, como inconsciente, ¿no? Voy a habitar otro nuevo inconsciente o consciente, ¿no? Entonces empiezo a hacer el ejercicio de soñar, yo anoto todos mis sueños hace muchos años, entonces empiezo a hacer el ejercicio de soñar pensando en eso, y ahí se empieza a activar ahí un proceso que me va llevando a contestar las preguntas de un personaje nuevo, de una realidad nueva, de una identidad, de una intimidad nueva, que me llevan a construir un personaje. Para una obra de teatro y después para personajes o cosas así que salen ocasionalmente, básicamente siempre creo que es desde la forma, ¿no? A veces partís de algo, de una muletilla o de un gesto o de una forma que después te va marcando, que tiene que ver con el poder de observación que debemos de tener los artistas, sobre todo los comediantes, ¿no? De poder observar la humanidad entera para poder ver qué sacamos y cómo distorsionamos las normalidades para que después te llegue modificada, para que puedas hacer cierta reflexión, qué sé yo, ¿no? Bueno, observo esto de alguien, agarro esto y lo utilizo este estereotipo y lo hago mierda o qué sé yo. Claro. Y vos cuando te plantaste en el escenario ahí a hacer stand-up, ¿cómo lo ves vos? ¿Tiene que partir de vos o vos formás un personaje que está basado en vos, pero no es precisamente vos? Mira, yo arriba del escenario soy yo más que en ningún lado. Te diría, soy la persona que me gustaría ser abajo del escenario. Sí. Y trabajo, es más, eso que dicen de que el comediante es una ficción de uno mismo, bueno, sí, un poco. En mi caso es lo que yo quiero ser abajo. Tipo, toda la seguridad que tengo y lo bien que me va, por suerte, ¿no? Ya hace un tiempo y no sé qué, me gustaría que suceda abajo del escenario en mi vida cotidiana. Por eso digo que es como pura y exclusiva supervivencia el humor. Y sí, y cada vez creo más en eso y cada vez trato de ser lo más parecida abajo y arriba como comediante para lograr cierta coherencia, que creo que cuando te planteas eso, ¿no? De soy bueno o mal comediante, o tipo, ya pasás como en la primera parte en donde ya esto para los comediantes de stand-up, ¿no? Ya te fueron a ver tus amigos, tu familia, y ya estás vos solo con vos, viendo si hacer reír o no. Creo que el primer choque con la realidad es, bueno, a ver, ¿soy honesto o no soy honesto? ¿Soy esto arriba? O sea, toda esa matete de cosas empieza a pasar cuando te encontrás solo ahí con tus chistes, y a mí me pasó que sí, que fue una gran revolución, acompañada de otras, ¿no? Porque no fue solo el stand-up, fue otras cosas que, bueno, que hacen que al día de hoy entienda que para ser un buen artista en general tenés que ser bastante coherente, porque si no, no vas a, no va a ser muy interesante lo que hagas, básicamente. Y sobre todo los comediantes también hay una coherencia de tu forma de ser y ver el mundo, que si abajo del escenario no sos así, amigo, amiga, claro, eso lo tengo cada vez más claro. Y eso creo que es una de las cosas que hay que plantearse, o se tienen que plantear los comediantes cuando recién están arrancando y les empieza a ir raro. Es como, bueno, ¿será que quizás no sos tan gracioso? Quizás tenés ciertas... No tan gracioso, no. Quizás tenés como ciertas cosas que tenés que trabajar, ciertas coherencias justamente, verdades, desbloqueos que tenés que habitar ahí y transitar para poder ser lo más honesto posible y así ser gracioso. Si no, se te va a notar, a corto plazo se te va a notar. Y bueno, y ahí vamos. Y ya que hablas de coherencia, me salta otra que tiene que ver con yo he leído algunas entrevistas tuyas y hablabas mucho de esto, de que el humor y el contenido, la opinión, el mensaje, ¿qué me puedes decir de eso? Sí. Y bueno, lo que pasa es que eso va también con lo que cómo es cada uno, ¿no? En mi caso, yo me pongo a pensar, teniendo la posibilidad, ¿no? No sé, de poder, en mi caso, ¿no? Que me vaya bien, poder tener, esto que te contaba, el proceso creativo, poder escribir, que se o sea, teniendo esa posibilidad, trabajando para eso, y bueno, capaz que está bueno que cuando muestre lo que tenga que mostrar sea algo que a su vez deconstruya
un poco el pensamiento y ayude a la actitud crítica y qué sé yo, ¿no? Son dos lugares completamente diferentes y ninguno es mejor que el otro. O sea, vos podés hacer cosas un poco más comprometidas discursivamente, como no. Lo que pasa es que es una gran charla, una gran eterna discusión en el humor, es que tipo, bueno, todos los chistes dicen algo, ¿no? Todos los chistes significan algo. Lo que pasa es que muchos de los comediantes no son conscientes de eso que significa. Entonces ahí entra esa famosa deconstrucción y es esto un poco que te decía hoy de que ahora el humor se está haciendo, estamos haciendo mierda entre nosotros porque, ay, ¿de qué nos vamos a reír? Porque nos estamos dando cuenta de que había un montón de acuerdos sociales que teníamos que ya no los tenemos y que ya está todo mal con esos acuerdos. Y bueno, entonces me parece que hacer el ejercicio, en el caso de los comediantes, de pensar qué es lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo, también va a hablar mucho de lo que sos vos y de lo que vos querés transmitir y cómo lo querés transmitir. Entonces creo que está bueno hacer ese ejercicio, porque también te podés dar cuenta de que estás diciendo cosas que no pensás, simplemente porque estás haciendo un chiste gracioso y porque sabés que esto con esto es una formulita que funciona, o este chiste o hablando de esta temática la gente se va a reír. Y no haces el proceso real para mí tiene el comediante, que es de pensador. Para mí los comediantes, las comediantes, somos como, o debemos de ser como pensadores, como, no sé, como esto, ¿no? Esto de agilizar el pensamiento rápido es un poco eso, ¿no? Ir como pensando más rápido justamente la humanidad y la existencia de forma graciosa y divertida. Entonces, si ejercitas eso, vas a acompañar un poco la cuestión evolutiva, ¿no? Y a mí me interesa transitar por ahí. Quizás a otros no, o quizás otros no lo hacen a conciencia. A mí me parece que hay que impulsar más a que se haga más a conciencia, ¿no? Para que no se siga replicando estereotipos desde el humor, o riéndose o burlándose de algunas cosas que ya... O seguramente en esta nueva normalidad vayamos a construir nuevos estereotipos. De hecho está pasando, ¿no? Estereotipos de cuerpos, de formas, de géneros, de maneras, de qué sé yo, de belleza. Y seguramente vamos muchos a caer en hacer chistes con eso y sin saber que estamos reforzando también eso, ¿no? Entonces, bueno, hacer el ejercicio de poner el ojo ahí, de ver qué es lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, me parece que es una herramienta que no podemos dejar pasar los comediantes. Claro, eso que decís de los límites tiene que ver mucho con de quién viene y cómo lo dice, ¿no? Claro, sí, la famosa discusión de los límites del humor. Y bueno, sí, yo qué sé, según el espíritu de tu época, va a ser cómo se ría la gente, de qué manera. También a nosotros nos aprendemos a reírnos, ¿no? Y la sociedad y el mundo te enseña a reírte en determinadas maneras, de determinada forma, y tenemos como eso muy aprendido, ¿no? De hecho, por eso es que en el stand-up, por ejemplo, o en la comedia en general funciona, o la clave es que la gente esté toda junta, para que se ría junta, pero ahí también hay como nos ponemos como una trampa, porque en realidad la gente también se ríe culturalmente siempre de las mismas cosas, y en realidad está buenísimo que vos seas un público activo y digas, no, de esto no me voy a reír más, ¿sabés que no me voy a reír más? No, esto ya no me causa gracia, ¿no? Pasa mucho con la cuestión del machismo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Que tipo ahora ya muy pocas minas se bancan que un tipo se suba al escenario y esté hablando de... Ya no sucede, ¿no? Mucho, o cada vez menos, por suerte. Sí. Pero tiene que ver con que el público, con esto, ¿no? De estar activo, de que también entrenamos distintas maneras de reírnos y formas de reírnos, y eso también va evolucionando, junto con el que está arriba haciendo reír. Y me parece que también hay que tomarse ese permiso y esa licencia de decir, bueno, ¿por qué yo me estoy riendo de esto? ¿Qué es lo que me causa gracia de esto? Y bueno, eso me parece apasionante, ¿no? Esta cosa de que estamos entrenados para reírnos de lo mismo es un concepto que me alucina mucho porque lo veo arriba del escenario, ¿no? Como comediante yo estoy viendo otro espectáculo distinto al que ven ustedes. Yo estoy viendo todas las caras de ustedes reírse de distintas maneras y formas, y me están dando muchísimo dato muchísima data sobre los seres humanos. Mucha data. Y con esa data es que vas aprendiendo, ¿no? Un poco cómo manejar la energía y demás. Pero también recibís mucha data, sobre todo de esa manera
articulada de reírnos en masa que tenemos, que bueno, que te sorprende, a veces no sé, te hace tener grandes revelaciones que tiene que ver con el lugar en el que estás, el espacio en el que estás, el lugar donde, no sé, no es lo mismo un bar que una empresa o un teatro o el living de la casa de una persona, o ¿no? O están con la familia o están con los amigos, o sea, suceden un montón de cosas, los grupos de personas que se ríen, bueno, que te van también dando información y data como comediante. Me fui a pero bueno. No, está perfecto, sí, es para eso, la charla es así. Este podcast es para eso. No quiero dejar de hablar con vos, porque lo dijiste al pasar, el tema de tu consumo de humor a partir de que conoces el truco del mago, digamos. Pero antes de eso, te quiero llevar para otro lado, que es inevitable que hable con vos, y a mí me gusta mucho que poder hablarlo. Y que también lo mencionaste a la pesada, y es el que tiene que ver con el tema de género en el humor para hacer. El tema de las mujeres en la comedia. En general, porque obviamente, como en todos los ámbitos, está muy despareja la cosa en el mundo, pero sí, yo creo que en Uruguay es menos, aunque me parece que en el stand-up, digamos, no en mainstream, pero en el chico o en el de bares, está empezando un poquito a crecer el tema de la participación de mujeres. Pero igual obviamente falta mucho. Pero yo te pregunto, el hacer comedia para las mujeres, ¿es el tema como en los otros ámbitos, del tema de lugar que no lo dejan? ¿O es también el público que lo ve diferente, el humor de un hombre y el humor de una mujer? Una de las bases, de las cosas principales a la hora de hablar de todos estos temas, es que para que una mujer se anime a hacer algo, empiezan a articularse un montón de cosas, ¿no? Y suceden un montón de cosas, no solo en el mundo del stand-up, o sea, en el mundo de las artes, en el mundo de un montón de cosas. Para que una mujer se anime a desarrollarse, por suerte eso cada vez está pasando menos y demás, tienen que suceder un montón de cosas que tienen que acompañar eso, y sobre todo, para empezar, nosotras mismas tenemos que transitar un lugar como muy complejo, que tiene que ver con la mirada del otro y tiene que ver con nuestro rol social y demás, que por suerte estamos deconstruyendo eso y está de más, está buenísimo. Un montón de cosas. Primero primero esto, ¿no? Animarse. Segundo, por el simple hecho de pertenecer a un género, si se quiere, hablando a grandes rasgos, que digamos que por herencia habita más el drama que la comedia, ¿no? La eterna discusión, el humor es para el varón y el drama es para la mujer, la telenovela es para las nenas y la película de American Pie es para los varones pajeros. Entonces, básicamente ese concepto que por suerte las nuevas generaciones, gracias, impulsado por nuestra lucha, la de nuestras anteriores y anteriores, está cambiando. Eso es una de las puntas. Después, animarte a desarrollarte es un camino complejo, que sobre todo en el mundo de la comedia y sobre todo en el mundo del stand-up, y atiende mucho con esto, ¿no? Con el rol social del género en sí mismo, mujer, heterosexual, si se quiere, ¿no? Como dividiendo, siendo muy binaria. Que sí, que entras, por ejemplo, a mí me pasó que al principio yo sentía, y eso me lo fui dando cuenta con el tiempo, que había cierta sexualización de mi imagen, incluso dentro de los propios comediantes, ¿no? O sea, yo me subía y hacía chistes y qué sé yo, y era no sé qué, estaba de más, pero cuando me bajaba había 3 o 4 chistes de los que yo hablaba, que siempre terminaban medio que sexualizándome, ¿no? Entonces, como que inconscientemente empecé a incorporar una postura física que tenía que ver con ocultar mis tetas, básicamente, que es como esta, ¿no? Como esta, la cabeza muy para adelante, que me empecé a dar cuenta cuando empecé a mirarme, ¿no? Digo, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy El inconsciente. Y es el inconsciente que en realidad no quería, como yo soy toda como muy voluptuosa, teta culo, qué sé yo, era tipo, tengo que guardar el orto para que se rían de un chiste, me quiero matar. Entonces empecé a entender eso, ¿no? Inconscientemente empecé a entender eso, hasta que después lo hice consciente, porque te empiezan a pasar algunas cosas. Yo tenía un par de chistes que hablaba sobre el tema de dar el orto, y dar el orto, y dar el orto, y
como muy intelectual mi humor, como muy esta cosa de, ¿no? De los varones, te estoy hablando hace 10 años atrás, ¿no? De esta fijación con la cuestión anal, ¿no? Que después terminé haciendo chistes específicamente de lo que creo ideológicamente que significa, pero en ese momento yo hacía como esos chistes del tema del hombre que con el orto de la mujer y la fijación, y que en realidad es una fijación porque el tipo es lo que quiere es que le meten el puño hasta no sé qué, ¿entendés? Tipo, hacía ese tipo de chistes, pero como muy solapados. Entonces abajo, cuando me bajaba, había un público que como que sobre todo varones, que como que eso les parecía como erótico, se erotizaban y les, ¿no? Y me invitaban a tomar una y hacía un chiste yo relacionado con como que tomo un whisky te doy el orto, entonces venían y me invitaban un whisky, ¿no? Unas cosas, un nivel de confusión, era tipo, yo no quiero ir por acá, y ahí empecé a entender, después mucha gente me decía, ponerle, muy, muy lindo, pero tenés que hablar como que era muy boca sucia, de hecho entre los propios comediantes y comediantas pasaba de que yo sé que mis malas palabras caen y caían mal, porque hay que ser correcta y qué sé yo y no sé qué. No sé si caían mal, pero como que parecía como se cuestionaba. Se cuestionaba. Y entonces ahí medio que me empecé a dar cuenta que no era lo mismo, que si subía un pibe y hablaba una hora de lo mismo que yo, usando las mismas palabras, era wow, me subía yo y era ay, qué puta, qué puta, qué puta, qué puta. No, digo, y ahí me empezó a llegar como toda esta cuestión de entender, más allá de que ya era bastante consciente en mí por otros ambientes de mi vida, pero me empecé a dar cuenta que no era lo mismo un varón hetero que una mujer hetero haciendo reír. Y que además y que me iba a terminar peleando. Y después me empecé a entender que en todos los lugares en donde hay una mujer con seguridad y con siempre sos una conchuda, una hija de puta, una no sé qué, una yegua, una esto. Y empecé como a ver que era así, y me empecé a encontrar yo diciendo, no, esta mina no, dicen que es gravísima, simplemente porque se desarrollaba en tal o cual lugar, ¿no? Y empecé a tratar de deconstruir eso en mí, y ahí dije, no, claro, esto no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, utópicamente me encantaría que fuera lo mismo para mí, para todos los géneros y para todas las etnias y ¿no? Siendo lo más edades, interseccional posible, pero no es lo mismo. Pero, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de cosas, por ejemplo, vos te subís arriba de un escenario y sos mujer y seguramente la mitad del lugar del bar donde vas se dé vuelta a ver, se dé vuelta para verte, si no saben que hay un show. Si hay un varón, capaz no se dan todos vuelta a verlo, ¿no? Estas fueron algunas ventajas que empecé a encontrar con respecto a la diferencia de los géneros. Y después, bueno, empecé a darme cuenta que había un montón de temáticas que no eran aceptadas de la misma manera por mí que por los varones heterosis, y empecé a enojarme también un poco con algunos materiales de algunos colegas que me rechinaban y que no me identificaban, ¿viste? Y me enojé muchísimo cuando entendí que no era lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y ahí hubo una ruptura bastante grande, interna, bastante dolorosa para mí, que hizo que me alejara un poco del mundo del stand-up, pero que tiene que ver con eso más que nada. Y no creo que tenga que ver tampoco con los comediantes en sí, sino con haberme dado cuenta de que, puta, es mucho más difícil. Y a mí se me va a exigir mucho más. Y tengo que trabajar para ser mejor yo, ¿no? Porque siempre el látigo y la autoexigencia. Así que te diría que no es lo mismo, que estoy trabajando para que así sea y para que a las nuevas próximas generaciones les sea todo mucho más fácil, porque a la mía no les fue fácil, y no solo en el ambiente de la música también me pasa, en el lugar que habito y que también nos pasa lo mismo a las mujeres. Entonces como que soy una militante de eso, ¿no? Como que trato de no olvidarme de que un poco la idea es igualar para todos los lados, y de alivianar un poco ese camino para las nuevas generaciones, y que sea como, sobre todo para las mujeres, más fácil, o sea, las generaciones de comediantes que están viniendo ahora, ojalá que cada vez sean más las mujeres que se anoten, y disidencias, porque en Uruguay no tenemos mucha disidencia haciendo stand-up. Es un lugarcito bastante hegemónico el de la comedia, te diré.
Entonces, bueno, está bueno que empezar a animarse. Y nada, y me costó, y también, yo qué sé, también históricamente me toca transitar esto en este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces tengo dos opciones, o hacer la vista gorda y seguir bajo las líneas sin ser consciente de eso, o darme cuenta realmente de que acá hay una diferencia, que hay que atenderla y que hay que tratar de ver de qué manera se puede. En mi caso se empezó a transformar como una obsesión de mi material en sí, ¿no? Porque yo podría haber optado por hablar de otras cosas. Yo empecé a hablar específicamente de cuestiones de género porque atendían a lo que a mí me pasaba, me vibraba internamente, ¿no? Hablar de esas temáticas. Pero podrían perfectamente, ya con el simple hecho de que una mujer habite un lugar que hegemónicamente lo habita un varón, es un hecho bastante político, te diré. Entonces ya de por sí, ya esta cosa de permanecer y transcurrir en un lugar por el simple hecho de ser mujer es bastante político. Entonces, bueno, en ese camino me metí y ahora no puedo salir. No, mentira, tengo mi material de chistes malos. Tengo 1 hora de chistes malos. Claro. Pero entonces ahora te preocupa menos de la diferencia de tu contenido que antes, digamos. Sí, ahora me preocupa menos porque tengo más claro lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, y me parece que también voy 10 años haciendo stand-up, es muy poco tiempo y mucho, es miti-miti, pero ya después de 10 años ya tenés como cosas como muy claras con respecto a lo que sos, para qué lado vas, quién sos, sobre todo quién sos, que te permiten, bueno, tomar decisiones profesionales, estéticas con respecto a tu estructura de lo que mostrás, y ya te vas conociendo también. Y ahora un poco lo que me pasa es que ya dije lo que pensaba de muchas cosas que yo necesitaba decirlas, y ahora ya voy a hablar de otra cosa. O sea, estoy hablando de otra cosa. O sea, ahora me interesa hablar de las plantas y de que esta especie se va a extinguir. Y en el público también notaste cambio, aparte de en vos. Sí, a mí en mi público siempre fue muy exigente. O sea, yo cuando empecé a sentir que había cierto público que me estaba siguiendo, me empecé a dar cuenta que ese publiquito era bastante exigente y que a su vez me venían con planteos y me interpelaban y me empezó a gustar y me gusta eso, pasa hasta el día de hoy, y cada vez se va haciendo más grande y me gusta creer que somos una comunidad de gente, que soy como una especie de canal en el que estoy diciendo esto que le pasa a esta comunidad, ¿no? Me gusta pensar, ¿no? Todos los comediantes tenemos como nuestro, todos somos diferentes y todos tenemos público que le gusta, a vos te puede gustar este o esta, aquello allá, y siempre sentís como un sentido de pertenencia con esa persona que te representa, en la comedia, en la música. Entonces me gusta creer eso, ¿no? Como que, bueno, en mi caso soy el canal de toda esta gente que está acá, estoy diciendo esto, ¿qué piensan? ¿No? Me gusta mucho jugar con esa idea y cada vez me gusta más, y la gente cada vez se involucra más con esa cosa de público activo. No es que te diga que, bueno, en mis shows mucha gente levanta la mano y habla y opina, ¿no? No te digo que sea una cosa de, ¡ay! No, viste, heckler, atento, no me deja no sé qué, porque eso no me pasa, pero sí me gusta que la gente opine, y sí me gusta que la gente... No me gusta esa creencia del comediante de stand-up, yo estoy acá hablando y todos callados y haces un chiste malo y yo te mato porque estás hecleando, me estás cagando el show. Sí, pasa, a veces te cagan el show, pero muchas veces a veces te cagan a vos diciéndote algo que te interpela, y a mí me encanta habilitar eso, y me han interpelado mucho, y con los años he aprendido a manejar esos momentos. Entonces se ha convertido como en un diálogo, una cosa muy loca. Levante la mano tal gente, tal persona, y opiniones, y qué sé yo, y bueno. Mientras que no se suban arriba del escenario, el espacio físico no. Por acá arriba estoy yo. No, pero un poco esa, ¿viste? Como charla, una charlita, tengamos una charla. Claro. Che, las últimas preguntas son más ¿cómo decirlo? Vos sos un poco estudiosa de tu propio hacer humor. Entonces tiene que ver con el hacer general. Soy un asquito. O sea, es como que teorizo mucho del humor todo el tiempo, apesto, no disfruto nada. No, antes de eso me había quedado con una.
Bueno, tiene que ver en realidad. Eso de que hablábamos de que a partir de que descubriste el truco del mago, ¿cómo empezaste a construir? En realidad, a ver, cuando descubrí el truquito del mago, me di cuenta que claro, que ya lo venía haciendo. Me di cuenta que la teoría, incluso del stand-up, es alguien que se sentó a estudiar cómo funciona el proceso de la comunicación oral y sobre todo el sentido del humor y lo bajó a una teoría. A ver, todo bien, Judy Carter y las más grandes me van a odiar en este momento, ¿no? Pero para mí, incluso esto lo digo como comunicadora también, y lo digo como, sobre todo, además, como una gran militante de la comunicación oral, ¿no? Y yo estudié mucho narración de cuentos y creación de historias y todo lo que es el tema de los cuentistas, ¿no? Y estuve mucho tiempo, muchos años antes del stand-up, venía de ahí yo, de la cuestión del cuento, de cómo se narra, por qué las sociedades necesitamos que nos narren, para qué, cuál es el... Entonces, como que medio que me di cuenta que cuando empecé a estudiar chistes, dije, bueno, pero esto es un poco más o menos es bajar un poco lo que el pensamiento improvisa y qué sé yo, a escribirlo, ¿no? Por eso es que en el stand-up hay gente que escribe, otra gente que se lo guarda en la cabeza, otra gente que se anota palabras, porque en realidad es como una cosa que está ahí en un limbo de la mente y sale, ¿no? Bueno, entonces en realidad me costó más, cuando aprendí el truco me costó más hacerlo consciente que antes. Fue medio raro lo que me pasó. Es como, igual eso me pasó hace muy poco con la música, que entendí que quizás haber estudiado tantos años en conservatorio, piano, canto, solfeo, hizo que yo también sea como muy estructurada musicalmente y me cueste tanto encontrar como mi estilo y mi manera, porque estudié tanto una teoría rígida que ahora es tipo, bueno, recién ahora en este encierro me estoy encontrando con el instrumento y viendo cómo me siento yo con el instrumento, algo que nunca lo había abordado porque siempre era toda la teoría y la no sé qué, y el lenguaje musical y checa y las escalas y bla, bla, bla. Entonces con el humor medio que me pasó lo mismo, cuando empecé a estudiar la estructura técnica me trabé, dije, no. Y tuve unos años como con el mismo material al principio, me costaba escribir y qué sé yo, hasta que después de hacer mi primer unipersonal, dije, no, pero esto es así, está, bueno. Vamos por acá. Anda a cagar el librito, lo agarré y le hice un besito, chau, adiós. Así fue, básicamente sí. Y ahí es cuando, bueno, ya estudié mucho, ya leí mucho, ya vi mucho, ahora, bueno, sentate y hacé, porque con todo lo que sabés, hacé a tu manera, ¿viste? Fue medio que así. Y así hice. Así que el truquito, digamos que te sirve al principio, te encausa. Pero para consumir vos otras cosas. Al principio sí, al principio te volvés como muy, viste que el comediante de stand-up, sobre todo en el stand-up, no tanto en general, nos volvemos como asquerosos, todos un asco, bichos, que estamos todo el tiempo marcando este chiste acá, está acá, está acá, está acá. Hay comediantes que por ejemplo, que se anotan a cada cuántos segundos se rió la gente, o yo qué sé, o atienden al aplauso, bla, bla, bla. Bueno, al principio estaban toda esa mierda, yo también, y tipo, un poco de decir, este chiste ya lo escuché, la soberbia, y después desligué de eso fue al principio, quizás que estábamos todos, había como un grupito ahí de comediantes que estábamos, como que estaba en la época que conocía a Monina, Pablo López, estábamos con la gente del Club de Comedia, bueno, toda esa época estábamos todos como muy en nuestro laboratorio de chiste, ¿no? Todos así asquerosos. Vos también estuviste, más, o sea, todos estábamos como muy... y después soltamos, me parece, que fue como, que fluya, creo que también todos estuvimos en un momento en el que estuvimos todos tipo, ¿y qué está haciendo ahora? Mirá lo que está haciendo aquella, ¿no? Hasta que, me parece que ahora... Eso lo hice yo antes. Eso yo ya lo dije, bueno, todo eso, también pasamos por ese momento, todos medio peleados con todos, y a uno le iba muy bien, al otro como el orto, y no, porque está haciendo algo comercial, no, se metió en carnaval, no, este hizo algo que yo hice en 1990, todos así, no sé qué, hasta que ahora como que estamos todos... Sí. Tipo, bueno, al menos yo me siento en ese lugar, no sé, capaz que otros no. Pero siento que estamos todos tipo, bueno, vos, estamos acá, somos todos la misma mierda. Ya no cuestiono mucho más nada lo que hacen nadie, simplemente hago. Y a la hora de ver humor y consumir humor de afuera o lo que sea,
trato de disfrutarlo, ¿viste? De disfrutarlo y de pasarla bien y sobre todo predisponerme a que todo lo que voy a ver me va a gustar, y si no me gusta es porque realmente no me gusta. Pero trato de que todo lo que voy a ver, o sea, ya ir como con la empatía trabajada, como el cuerpo preparado para que te guste, ¿no? Entonces como que sí, las cosas que no me gustan atienden más a esto, a cuestiones morales, de valores, qué sé yo. Pero ya te digo, o sea, me pongo a pensar en ese show de Celsi de 1 hora haciendo chistes de mierda, o me acuerdo de Seba González haciendo chistes de mierda, los chistes más malos del planeta, pero que de esa saturación decir, ay, lo odio, yo siempre le decía, sos un idiota, Sebastián, qué idiota que sos. Porque, claro, de tan idiota que era gracioso. Entonces como que ahora me da como cierta ternura pensar en todo eso, y trato estoy tratando de amigarme mucho con el humor en general, el sentido del humor, y entendiendo que hemos cambiado y que debemos como estar un poco más unidos. Entra en las últimas, la cuenta regresiva, nomás para no tentemos como 1 hora ya acá, más de 1 hora. Sí, a mí me cuesta mucho hablar. Tenés un vivo, aparte, ¿no? Tenés un vivo ahora en un rato. Tengo un vivito ahora con Manu Botana, sí, ahora 10:30. 10:30 vamos a apurar. Últimas cortas, así de frases. Algo que dentro del humor, algo que te encantaría hacer y no te sale. Me gustaría hacer más canciones, me gustaría hacer, digamos, poner mucho más música en mis shows. Y no me sale porque me cuesta mucho tomarme en joda la música. Porque la tengo en el terreno de lo solemne y de lo importante y de lo la. Entonces me gustaría muchísimo más usar mucho más el humor, mucho más la música, mucho más. De hecho, en el show que se suspendió en La Citarrosa por esta fucking pandemia, iba a tener el piano de cola en el que tocó Liliana Felipe y otro montón de pianistas hermosos para hacer todo mi performance musical. Pero bueno, pero creo que no me sale porque necesito desbloquear esta cuestión de empezar a entender que nada, que simplemente lo tengo que hacer y que lo que va a salir va a estar bueno y no juzgarme. Pero eso, no me sale, o sea, cuando me sale está bueno y a la gente le gusta y yo me siento bien, pero no logro hacer, claro, yo quiero hacer un show con mucha más música. De hecho, yo creo que voy a ir mutando hasta hacer música de verdad. Me parece que va a ser así mi proceso, y está siendo así. Pero me gustaría mucho más. A mí me pasa exactamente lo mismo. Toda la vida quise hacer, como ya te decía, unir las dos cosas, y he escrito muchas canciones cuando tenía la banda, muchas canciones durante toda mi vida, desde adolescente, pero me cuesta mucho hacer las letras con humor. Y sin embargo, otra cosa he escrito con humor. ¿Viste? Y aparte no tenés miedo de que si después, o al menos a mí me pasa, de que digo, bueno, me voy a dedicar a la música, porque aparte estoy cada vez más perfilada y cada vez más vinculada. Digo, ¿me tomarán en serio? Capaz que hago canciones, en realidad me cuesta mucho mostrar las canciones de verdad que hago muchas más de las que hago en broma, claro, o en humor, porque me da vergüenza, porque me van a decir, ay, ¿qué está diciendo? ¿A qué le está cantando esta? ¿Qué? ¿Viste tipo Pablo Granados, que onda hace temas de verdad, música, y no podés dejar de pensar en él y te reís? Claro. Bueno, y es buen músico, es buen pianista y canta bien y qué sé yo, pero lo escuchás cantar y te reís, no sé, es raro lo que pasa con él. Y su hijo lo trascendió bastante, ¿no? Sí. Su hijo como que puede articular ambas cosas y tal. Sí. Entonces, medio que me pasa eso, decir, ay, no quiero terminar como Pablo Granados. Bueno, muy rápido, pues se te va, dale. Se viene el vivo. Dale. ¿El humor tiene que tener sorpresa? Sí, siempre. Tiene que tener sorpresa siempre. Es la base número 1, creo yo, es como el punchline, la cachetada. Tiene que estar, es lo más lindo, es lo que genera la adrenalina, hace que el cuerpo se mueva. Y te genera esa gimnasia interna que cuando te vas salís como la sorpresa del humor, claro, tanto para vos, porque diste una sorpresa, o sea, dar una sorpresa es lindo y recibirla también. Entonces creo que tiene que tener sorpresa. Y sorpresa
positiva en el sentido de sorpresa que tenga que ver con que generarte una risa, como también una sorpresa al estilo Santi Reyes de impacto y de interpelación. Ambas sorpresas creo que son muy, muy bienvenidas y necesarias para construir un humor que esté power. Sí, sorpresa, mucha sorpresa. Ahora, hoy más temprano hablamos de frases hechas, y vos pusiste una nueva que estoy bastante de acuerdo. Otra, a ver qué opinas de esta cortita, sí. El humor es poner las cosas donde no van. El humor es poner las cosas donde no van. Y un poco sí, un poco creo que el humor lo que hace es deconstruye la norma y la vuelve a poner en la órbita social modificada. Por lo tanto, un poco de eso es verdad. Sí, es como que agarra todo esto que está puesto de esta manera, sujeto, predicado y no sé cómo es, y lo da vuelta a todo y pone el artículo acá y luli, la, caco, y te lo da así y te lo hace ver desde otro lugar y a vos te modifica. Entonces creo que sí, que es verdad, esa sí, esa la dejamos. Y las últimas dos, y en realidad Sí, ya lo viniste revoloteando en toda la charla, vino los dos, pero como conceptos más precisos para terminar, ¿para qué sirve el humor? Para sobrevivir, lo que te decía, es un mecanismo de supervivencia colectivo, para prosperar, seguramente la especie también, hayamos utilizado muchísimo el humor. De hecho, las primeras formas de comunicarnos de los seres humanos, que algunos dicen que fue musical y otras dicen que después atienden más a esa musicalidad, era el lenguaje y qué sé yo, tenía que ver con movernos y hacernos ruido para poder comunicarnos con el otro. Y seguramente ahí intervenía muchísimo la risa. Entonces me parece que ha sido una herramienta de comunicación, de prosperación, y de supervivencia, y me parece que cada vez queda más demostrado que lo es. Y por eso creo que en este momento los comediantes o aquellos que nos dedicamos a hacer humor es importante que estemos como en este momento, en esta coyuntura sanitaria, atentos y atentas a lo que está pasando para tratar de hacer más liviana la existencia. Así que creo que sí que es supervivencia sobre todo. Y vos personalmente, ¿por qué haces humor? También para sobrevivir y no caer en el drama queen, que soy re drama queen, por suerte cada vez menos. Hago humor para eso, para desbloquear en lo personal un montón de cosas de mi personalidad, como una manera de descubrimiento. Y hago humor también para cuidar al otro, porque yo creo que divertir es medio que cuidar, atiende como una cuestión más, te diría, a la salud, ¿no? Entonces me parece que hago humor ya hace unos años más a conciencia, porque sé que divertir es cuidar a las personas, cuidarme a mí, cuidar a los demás. Entonces creo que lo hago más como un deber social para la comunidad, para dar salud y alivianar. Creo que por eso lo hago. Y por eso me gusta. Porque si lo hiciera por plata no lo podría sostener mucho más de 6 meses conociéndome. Claramente lo hago porque le tengo que buscar una razón más profunda a todo lo que hago, y creo que todos en el fondo lo hacemos. Entonces me parece que atiende a eso, sí, a una cosa de cuidado y de generar empatía y de unir y de unión. Así que por ahí voy. Soy como la doctora del humor. La doctora Queen de la comedia. La enfermera del humor. Laura, antes de agradecerte, una genia, no quería dejar de mencionar, aunque sea por Sony 27, de mencionar el proyecto Bárbara, que a mí me parece buenísimo. Buenísimo, Bárbara, sí, Bárbara. Ahora arrancamos con nuevos contenidos. En realidad fue un proyecto de radio que venimos trabajando hace un año, con un montón de colegas comunicadoras y comunicadores. Salimos el 1 de marzo y bueno, todas nuestras acciones fueron postergadas por esta pandemia, sobre todo porque el estudio que estábamos montando quedó, bueno, por lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, estamos con eso ya hace un tiempo. Ahora, cuando todo vuelva a la normalidad, vamos a arrancar con toda la programación. Es una radio de contenido independiente con un perfil feminista. Y que bueno, que fue un proyecto que estuvimos trabajando un año entero, y que bueno, cuando lo logramos sacar a la luz sucede esto, pero bueno, atiende un poco a estas ganas de
de un poco hacer comunicación un poco más contrahegemónica y explorando en el mundo de la comunicación y también del humor, obviamente, como otras maneras, que ahí es como que ejercemos más las ciencias de la comunicación desde un lugar mucho más activo en mi caso, y estoy muy contenta. Así que bueno, Eva, ya hay novedades todo el tiempo. Estamos haciendo algunos vivos cada tanto. Ahora vamos a hacer un vivo este domingo. Voy a arrancar con mi programa que se llama Fiebre. Y bueno, justamente se llamaba Fiebre y pensamos en el nombre hace unos meses y parece que ahora está sucediendo esto de la pandemia, por lo tanto es una señal. Claro. Felicitaciones, a mí me encanta el proyecto, lo quería mencionar, por eso no me quería dejar pasar, pero ¿dónde pueden...? Nos pueden escuchar en barbara.uy y seguirnos en todas las redes en barbara.uy, y en realidad estamos trabajando y creando comunidad. Pueden suscribirse a través del mail hola@barbara.uy, y bueno, y ser socios fundadores, que hay una primera cantidad de socios fundadores que van a tener después un montón de privilegios a lo largo del tiempo. Así que nada, estamos como muy contentos con eso, muchísimo trabajo, no es fácil crear un medio de comunicación, nos jugamos a eso, y estamos metiéndole todo el amor posible para que salga, justamente también impulsado por la comunidad y la gente que se acerque y que quiera participar, y bueno, y buscar la manera de crear nuevas maneras de comunicación, también partiendo de otros paradigmas, ¿no? Distintos, que no sabemos bien cuáles son, pero necesitamos transitarlos para descubrirlos, así que por ahí vamos. Y va a ser mi trabajo fijo durante el año, porque los teatros no van a abrir, así que se me hacen socios. Genial, vayan para allá, a mí, repito, me encanta, te felicito por eso, y a todos los que están involucrados, obviamente. Ahora viene el vivo, entonces, ¿lo pueden ahí? Ahora venimos al vivito con Manu Botana, que vamos a hablar sobre que Manu, bueno, de cuestiones que tienen que ver con esta cuarentena, y Manu es muy joven, como que tiene esperanzas, ¿no? Entonces está lindo cada tanto hablar con gente que tiene Manu Benao, ¿no? Así ¿Cómo? Manu Benao. Ahí abajo. Matu. Manuel Botana, sí. Ah, Botana, no, Manu, sí, perdón. Botana. Me lo confundo. Sí, Manu Botana, no lo conoce. Escúchame, ahí abajo tienen el Instagram de Laura, @mochilasvecinas, lo tienen ahí, lo tuvieron todo el programa, así que van para ahí derecho al vivo de ellos dos. Nos vamos, Laura, muchísimas gracias por todo este tiempo, por la charla. Un placer, como siempre, un placer. Y bueno, nos seguimos hablando, estamos siempre ahí. Sí, vamos a seguir haciendo el mejor contenido en este 2020, va a sacar lo mejor de nosotros, acordate. Totalmente. ¿Quién dice en alguna oportunidad podemos hacer algo juntos? Vamos a ver. Sí, bueno, nunca se sabe. Ustedes con Baru eran muy buenos, yo siempre los banqué, Yo lo extraño mucho sí, esas cosas. Estaban como haciendo muy nuevos, eran bastante adelantados ustedes, también. Sí. Para la época, mijo, pero bueno, nada. No me hagas llorar. Sí, estaba buenísimo, estaba bueno. Y con Monino, otro que bueno, lo quiero mucho, lo amo. Estamos hablando entre nosotros, volvemos, con Acaello no volvemos, pero ay, bueno. sí, vuelvan. Ojalá. El que está más duro es Varo, pero bueno, vamos a ver. Varo, ¿qué le pasa? Está viejo. Le tiene que dar fútbol. Lo que pasa es que no debe ser porque no tiene fútbol. Es verdad. Entonces, como no tiene fútbol, que ya vi que estuvo sacando unos videos ahí, como no tiene fútbol, está como... Bueno, hay que darle fútbol y convencerlo de cosas. Es verdad. Bueno, te dejo con 32. Gracias, Laura. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles. Gracias, Laura. Arriba, gracias, Fede. Próximo miércoles, como siempre, acá en el podcast Humor de Comediantes en mi Vaticanal, y después ya saben que tienen todo el contenido de... hay parodias, hay canciones, y los lunes está el Montero Pregunte, ya van a venir novedades también. Nos vemos, esto fue Humor de Comediantes.